Hola, mi nombre es María Guadalupe Molmino de Aro y soy investigadora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad les hablaré de la investigación que desarrollo actualmente, la cual consiste en una propuesta metodológica para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas desde un enfoque basado en derechos humanos, que en su última fase pretende fijar las bases para su ejecución en un sistema inteligente. Para iniciar, me gustaría señalar que la inteligencia artificial suele ser calificada como uno de los más ambiciosos e importantes desarrollos tecnológicos del siglo XXI. Pero, ¿qué es? La inteligencia artificial puede ser entendida en términos generales como un sistema informático que tiene como finalidad realizar tareas específicas y en algunos casos, incluso complejas, mediante la implementación de algoritmos susceptibles de mostrar comportamientos considerados inteligentes al ser capaces de aprender con el objetivo de mejorar sus funciones. Actualmente, la inteligencia artificial cuenta con muy variadas aplicaciones que facilitan o mejoran la experiencia de muchas de nuestras actividades cotidianas, como la búsqueda en la web, el uso de videojuegos, la toma de fotografías e incluso la conducción más segura de vehículos motorizados. No obstante, también debe reconocerse que existen algunos claroscuros en el tema, especialmente si se somete a un análisis jurídico riguroso. De tal suerte que se ha llegado a argumentar que ciertos usos de la inteligencia artificial son susceptibles de vulnerar algunos derechos humanos, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, e incluso conllevar acciones o comportamientos de tipo discriminatorio. Esto ha impulsado que se profundice en el estudio de la inteligencia artificial desde una perspectiva tanto reactiva como preventiva con respecto a la vulneración de los derechos humanos. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos de perspectiva? Es decir, ¿qué pasaría si en lugar de controlar de forma incidental el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial mediante la búsqueda del respeto a los derechos humanos, impulsamos el respeto, garantía y progresividad de los derechos humanos mediante el uso de la inteligencia artificial? Es precisamente en este contexto en el que se encuadra parte de mi investigación. Como punto de partida, me gustaría señalar que lo que motivó esta investigación es tratar de contribuir a lo que Harold Laswell, también conocido como el padre de las políticas públicas, llamó el fin último de estas, que es la realización de la dignidad humana en la teoría y en los hechos. Ahora bien, la investigación parte de la premisa de que, para una mayor correspondencia de los procesos de política pública con los requerimientos de la sociedad contemporánea, estos deben de desarrollarse en un entorno policontextual y policéntrico, es decir, en escenarios en los que se propicie su apertura a los diferentes contextos sociales y la intervención de diversos actores. En atención a esto, se optó por efectuar un estudio de tipo analítico-sintético que involucrara las variables de enfoque de derechos humanos relacionada con el policontextualismo y policentrismo de una acción y la de política pública, relativa a la técnica o método conforme la cual se desarrolla de forma sistemática la acción pública. La parte analítica se desarrolló en las dos primeras fases de la investigación mediante el examen de los principales documentos académicos, jurídicos y políticos vinculados con el origen, concepto, desarrollo y práctica de las variables de enfoque de derechos humanos y de políticas públicas. Posteriormente, considerando los resultados de las fases anteriores, se efectuó la parte sintética, mediante la articulación de la variable de enfoque de derechos humanos y la de política pública en una estructura relacionada con la incidencia del enfoque de derechos humanos en el ciclo de políticas públicas. Como resultado, se generó una metodología para calcular el grado de enfoque de derechos humanos del ciclo de políticas públicas o de alguna de sus fases. La metodología propuesta se compone por dos dimensiones, 18 categorías y 265 indicadores dicotómicos y un algoritmo. La metodología sugiere cómo deberían de ser las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos y su objetivo es calcular el enfoque en derechos humanos de todo el ciclo de políticas públicas o de algunas de sus fases mediante la selección de un conjunto de elementos del sistema de indicadores que se proponen para calcular el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas y la aplicación de un algoritmo creado para tal propósito. Derivado de la importancia del contenido y de los objetivos perseguidos por las políticas públicas
como de los procesos que se proponen para alcanzarlos, los cuales, en atención a la manera en que se desarrollen, pueden provocar un cumplimiento adecuado o insuficiente de los objetivos de la política pública. La metodología tiene dos dimensiones, la sustancial y la procedimental. Por ende, cuando hablamos de dimensión sustancial, nos referimos a la parte de la metodología en la que se evalúa la pertinencia de los objetivos de acciones planteadas por la política pública para contribuir a la verificación de los derechos humanos, es decir, la parte sustancial de la política pública. En otras palabras, la dimensión sustancial de la metodología valora qué es lo que hace la política pública para contribuir a la verificación de los derechos humanos. La construcción de las categorías e indicadores que componen esta dimensión se realizó mediante el análisis y detección de deberes positivos específicos atribuibles a la Administración Pública Estatal de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estándares señalados en las observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Humanos y los estándares señalados en las observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta dimensión se compone de 12 categorías. Por otro lado, cuando hablamos de la dimensión procedimental, nos referimos a la parte de la metodología que evalúa la conformidad de las fases del ciclo de políticas públicas, diseño, implementación y evaluación con los principios de los derechos humanos y que, por tanto, atiende las garantías procedimentales mínimas que deben observar una política pública respetuosa de derechos humanos. En otras palabras, la dimensión procedimental de la metodología cuestiona si la forma en que se han desarrollado las fases del ciclo de políticas públicas respeta, promueve y garantiza los derechos humanos. Como consecuencia, la construcción de las categorías e indicadores que componen esta dimensión se realizó mediante el análisis y determinación de las implicaciones prácticas de los principios de derechos humanos en el ciclo de políticas públicas. Esta dimensión se compone de 6 categorías. Entre las notas distintivas de la metodología se encuentra el uso de un algoritmo matemático que permite el análisis cuantitativo de los atributos y principios de los derechos humanos en las políticas públicas. Esto con la finalidad de apreciar con mayor facilidad la distribución de la frecuencia de la observancia de los derechos tanto en el contenido como en el proceso de las políticas públicas. Como consecuencia, el algoritmo calcula el enfoque de derechos humanos de una política pública en un rango de 0 a 100 mediante la ponderación proporcional de la dimensión sustancial y procedimental de la metodología, al considerar que la observancia de los derechos humanos es de igual relevancia tanto en el contenido como en la forma en la que se desarrollan los procesos de política pública. En la cuarta fase de la investigación se realizó el pilotaje de la metodología propuesta en las políticas públicas de gobierno abierto de España y México en un periodo comprendido del año 2011 al 2018. Entre las principales conclusiones de la investigación destaca que, primero, el ciclo de políticas públicas de gobierno abierto de México y España tiene un déficit importante en la integración del enfoque de derechos humanos de aproximadamente el 52%. Segundo, la integración del enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas de gobierno abierto, tanto de México como de España, se incrementó en promedio 5 y 10 puntos porcentuales respectivamente con la emisión de cada plan. Como consecuencia, podría hablarse de un desarrollo progresivo del enfoque de derechos humanos en el diseño de las políticas públicas de gobierno abierto equivalente a un 10% y un 19% de aumento real en la integración de los atributos y principios de los derechos humanos de ambos países respectivamente. Tercero, por lo que respecta a la integración del enfoque de derechos humanos durante la implementación de los planes de gobierno abierto, se observó un comportamiento variable con altas y bajas en ambos países, que en México repercutió en 21 puntos porcentuales a la baja y en España, por el contrario, en 21 puntos porcentuales al alza. No obstante, la integración del enfoque de derechos humanos en la implementación de los distintos planes de gobierno abierto fue tendencialmente inferior a la integración del enfoque de derechos humanos en su diseño, tanto en México como en España, en un promedio de 11 y 6 puntos porcentuales, equivalentes a un 21% y un 12% de brecha real entre el enfoque de derechos humanos de la política pública de gobierno abierto adoptado en su diseño y el efectivamente implementado. Con lo anterior, quedó comprobada la factibilidad de la metodología propuesta.
por lo que en este momento, en la última fase de la investigación, lo que se pretende es gestionar su estructuración en un sistema inteligente, lo que sin duda es un reto por factores limitantes como el tiempo y una adecuada financiación. No obstante, nada impide impulsar y difundir actualmente desde el ámbito académico la idea del desarrollo de una administración pública digital de calidad capaz de utilizar la inteligencia artificial para una transformación o reforma humanista del sistema de políticas públicas. Muchas gracias.